¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a una nueva propuesta de Motorsport, como siempre, con toda la actividad de este maravilloso mundo del automovilismo. Y hoy con una escenografía diferente, en un lugar distinto, estamos en el Cruz San Martín, disfrutando una velada con la gente de las motos. Esto que realmente nació a través de la gestión de José Atilio Rotondo y que nosotros hoy estamos en este programa, de alguna manera, agasajándolos desde nuestro lugar, obviamente, de la forma que podemos, y estamos compartiendo la noche con todos ellos. José, indudablemente te quiero agradecer que nos hayas invitado y realmente estamos encontrando un grupo de gente muy lindo y todos coinciden que vos fuiste, y es así, el artífice de esta noche. Bueno, no sé si fue el artífice, esto fue un conjunto de muchachos que se nos dio por hacer esto. Inclusive quiero agradecerle a ustedes por haber venido y quiero agradecer, antes que me olvide, al chico de Crevani, que nos dio una mano grandísima, a Gogi Rolandi también, que me ayudó mucho, y a Titi Ramírez, un chico que nos dio las fotos, al señor que está en el barrio de Dalmin, ahora no recuerdo, que nos dio toda la documentación de la revista Sin Costura, que hay un montón de gente. Estoy contentísimo porque logramos reunir un montón de gente que hace años no se veían y eso es muy bueno. Sí. Bueno, yo te invito a que compartamos el programa a partir de este momento escuchando a los protagonistas, ¿te parece? Bueno, cómo no. No me apriete el botón porque estamos compartiendo Motorsport. Ni se le ocurra tocar el botón. No te pierdas la posibilidad de visitar el Museo del Automóvil en la ciudad de Campana. Es parte de nuestra historia, con el primer automóvil argentino construido por Manuel Iglesias. No dejes de conocerlo. Boulevard Calixto de Lepiane, esquina Alberdi, Campana. Distribuidora Ruar. Construcción en seco. Cielo raso, pintura, revestimientos, molduras y tabiques. PVC, Steel Framing, Durlock, Ormiflex, membranas. Distribuidora Ruar. Perra Motores, potenciación y alquiler de motores para categorías nacionales y zonales. Atención en pista. Perra Motores. Acero Zárate, venta de todo tipo de hierros, perfiles C, tubos estructurales, chapas de techo y todo para el herrero. Entregamos a domicilio sin costo alguno. Acero Zárate. Repuestos Servicars. Todo para camiones y semirremolques. Panamericana, kilómetro 73400. Colectora Sur, 1501, Campana. Repuestos Servicars. La Coñata Motos, concesionario oficial en la zona norte de Beta, Mondial y Guerrero. Contamos para sus reparaciones con taller propio. El mejor precio de la zona está en La Coñata Motos, La Valle 1217, Zárate. JCO SRL, Aislaciones Industriales. Una empresa dedicada al servicio integral de aislaciones térmicas, cinguería y armado de andamios para la industria en general. JCO SRL. Carrejor. Pilotes y zanjeos, construcción de caminos y rutas, servicios, movimientos de suelo, obras civiles y viales, maquinarias. Carrejor, responsabilidad y honestidad. Es una noche muy emocionante, la verdad que yo lo felicito a Chiquito por la idea que tuvo, Chiquito Rotondo, de reunir a lo que en su momento animábamos lo que había en Campana, que era más que nada, más motociclismo que automovilismo. En esa época lo fuerte de Campana era el motociclismo. Bueno, se corría en un lugar llamado La Fosa, se corría también lo que fue el circuito de Dálmine, por ahí alguien me habló de Plaza Italia. Sí, mira, en La Fosa se corrieron muy pocas carreras. La primera carrera de mi vida la corrí en La Fosa, venía ganando y habíamos preparado todo, eso es una anécdota que siempre la cuento. Habíamos preparado todo, repasado la moto de punta a punta. La moto era estándar exterior y una pequeña preparación. En esa época no se preparaba mucho todavía. Pero cuando faltaban 2 vueltas me quedé sin nafta. Aunque parezca mentira, no olvidamos echarle nafta. Fuiste pionero, esta carrera te va. Exactamente. A la carrera siguiente, la gané la carrera. En esa época corría el Gogi Rolandi, Felipe Moté,
corría Tachuela, ya fallecido, corría el Gaucho Núñez, que bueno, creo que todavía trabaja en el Banco Provincia, Núñez, ¿no? Y era la disputa siempre entre los corredores de Campana y Zárate. Después, a correr unos años un poquito más tarde, empezaron a aparecer los famosos corredores de Buenos Aires, Taruela, había otro que no me recuerdo bien ahora el nombre, pero Rimasa, tenían unas motos eran unas Tehuelche, ellos venían con toda la ropa de cuero, nosotros corríamos con pantalón vaquero, casco y el que tenía algo de plata compraba guantes, ellos tenían todo el equipo y así todo a veces le ganábamos. Te digo más, no teníamos plata para comprar un carburador. Entonces me dice Garillo, que era mi mecánico, dice, mira, dice, yo voy a hacer un carburador. Por ahí anda, por ahí no anda, vamos a probarlo. Y los carburadores de antes, ¿qué tal, negro? Eran carburadores de moto con cortina, que subía y bajaba. Al subir la moto se aceleraba. Él ideó un carburador que lo copió de un libro inglés, como son los carburadores de auto ahora, con mariposa abajo. Pero ¿cómo hacías vos para regular el paso de nafta? Entonces ese carburador tenía un chiquilín regulable. Vos cuando llegabas a la curva, metías el rebaje con los cambios y con la mano lo cerrabas. Cuando vos salías de la curva para que no se ahogara, con la misma mano le dabas 2 vueltas al chiquilín y ahí agarraba mecha. Y con esa moto gané el campeonato. Y con un carburador casero. Eduardo Dip, vos tuviste también la posibilidad de vivir este lindo momento que tuvo nuestra zona en el mundo de los fierros, básicamente en el mundo de las 2 ruedas, ¿no? Sí, casi siempre en el mundo de las 2 ruedas. Y lo tuyo pasaba por preparar más que correr. Sí, una sola vez corrí en Arrecife con Alfonso, el compañero, porque íbamos a correr y se corría el compañero. Yo preparaba y él corría. Y no tenía nadie, tuve que correr yo. ¿Y cómo fue la experiencia? Y bien, ese día le sacamos como 6 vueltas a Di Palma, al viejo. Sí, vino, se acercó y me dijo, nunca vi una moto que caminara tanto. Ahora, ¿cuál era el secreto para que las motos tuyas caminaran tanto? Y qué sé yo, no sé. Ahora ya pasó, ya es historia, hay gratos recuerdos. ¿Se trabajaba mucho en el taller? ¿Se trabajaba mucho en el taller? Se hacía invento, como en los karting. Vos viste que corrimos los karting, ganamos a estos años y hasta salimos subcampeón argentino. Y ahora me hice los directos y ya andaban en punta. Después se dejó todo y paré y no quiero hacer más. En algún momento llegaron los porteños a participar de la categoría, ¿no? Sí, sí, venían todos de Buenos Aires, de San Miguel, de todos lados venían. Se corría primero acá alrededor de la Plaza Italia, venía acá a la Plaza Este, después se corrió en el circuito que hizo Dalmin allá, sí, que corría limitada del 29. Y de los circuitos que se corrió, La Fosa, ese que vos mencionaste, ¿en dónde iba mejor la moto tuya? Pero andaba más o menos parecido en todo, porque La Fosa estaba allá atrás. Y el otro de limitada siempre las rectas más largas andaba bien. O sea que en los circuitos que eran lentos se complicaba. Se complicaba. Pero donde había una recta era todo de ustedes. Sí, andábamos bien, la verdad que andábamos bien. Bueno, ¿qué te dice hoy esta reunión tan linda, reencontrarse con esta gente? Gracias al Chiquito Rotondo. Yo ni me imaginaba, digo que vinieron gente hasta de afuera, vinieron. Que sea el comienzo de una cena que se pueda volver a repetir en algún momento, ¿no? Ojalá, porque es lindo encontrarse con los viejos que hacíamos ruido con los fierros, porque hacíamos ruido nada. Una noche muy especial, muy particular, porque hoy se están reencontrando viejos rivales de pistas, amigos de la vida. Realmente, mirá, ahí me encuentro con Beccaria, que yo terminé corriendo la moto de él y le estoy terminando de contar la historia de cómo terminó esa moto, porque es una de las motos con más historia de Campana, porque tuvo un montón de pilotos esa moto, la hizo él, la hizo Luisito, cuando Luis se fue me la dejó a mí. Y después pasó, la tuvo el Flaco Alfonso, la tuvieron un montón de pilotos, ¿viste? Y entonces le estaba recién terminando de contar justamente a Luis dónde terminó esa moto, ¿viste? Alguien que me contó por ahí que en algún momento el polaco Hercé estuvo trabajando en las motos con ustedes. Bueno, mira, cuando yo era pibe alguna vez fui pibe. Bueno, mi pasión eran las motos. Tanto así que tenía el motor de la moto que yo corría estaba abajo de la cama. De mi cama donde yo dormía. Mira si le tenía cariño.
Y sí, la única manera de que el polaco nos diera pelota era que fuéramos allá a ayudarlo, ¿viste? Y nos hacía la moto, nos hacía Dieta, mi querido Dieta, él era el que ponía la guita. Alguien me dijo, había una rivalidad bien entendida con los zarateños en ese emprendimiento. Y en algún momento también llegaron los porteños a sumarse a la categoría y les hicieron trabajar. Te digo más. Hubo muchachos que terminaron corriendo en categorías importantes de automovilismo que venían a correr moto acá a Campana. ¿Cuántas clases había en ese momento? Y tenía 50 libre y 50 estándar. 100 libre y 100 de competición, que era 105, y después 125 y motoneta. La más importante era motoneta en ese momento. Bueno, disfrutar la velada. Vos podés creer y preguntarle a Fito, el polaco vino a correr con unos 50 centímetros cúbicos acá a Campana. El polaco vino a correr a Campana. ¿Y ganó? El polaco era imbatible en su época, imbatible. Hoy, viendo todas estas caras, se deben recordar momentos lindos de competición. Y sí, y muchas anécdotas. Nosotros anduvimos mucho con Julio César Tachuela. Martínez, exacto. Y bueno, y justamente vino el hijo, que ya tiene 40 años, y bueno, nosotros los más viejos le estábamos contando la experiencia que tuvimos juntos, ¿no? Por ejemplo, nunca nos olvidamos de que había una carrera en La Plata y la moto que corría Tachuela, no teníamos con qué llevarla. Y le enganchamos a tiro con una Cian TV y lo llevamos remolque hasta La Plata. Eso fue toda una odisea porque a la vuelta nos agarró la lluvia y bueno, de tiro con la ISO que manejaba Tachuela y llegamos. Pero alguien me contó que en el camino los ayudaron y los trajeron. Exactamente, paró una camioneta y nos trajeron. Me acuerdo que pasamos por Libertador, era un aguacero impresionante, pasamos por Libertador y la policía salía pito y nosotros, te imaginás, ¿no? Yo manejaba la TV, atrás mío venía un muchacho mucho más joven y de tiro venía Tachuela. Sin luces, sin nada. ¿Y cómo era Miguel Ángel como piloto? No, del montón. Esas cosas que uno hace en la juventud, ¿viste? Y después, bueno, un poco metido dentro de los motores, limando cilindros, para la ISO que corría Tachuela también, ¿no? No, yo corrí una 50 centímetros cúbicos, pero bueno, nada más. No te vayas, quédate con nosotros viendo Motorsports. Visita Campana. Toda la información turística en un solo lugar. Un portal donde encontrar los atractivos para los amantes de la naturaleza, los buscadores de cultura, los fanáticos de los deportes de aventura o de los motores. Un calendario de eventos junto a una gran oferta gastronómica y de hospedaje. Abramos nuestra ciudad a quien nos quiera visitar. Trabajemos juntos y hagamos de Campana el mejor viaje. Sumate. Repuestos en general para el automotor, El Solitario. Trabajamos todas las marcas, frenos y embragues. La línea más completa en accesorios. La Valle 1156, Zárate. TCMG Vial, de Mariano Giossi. Movimiento de suelos, obras viales y civiles, hormigón, asfalto, desarrollo de barrios integrales. La Prida 223, Campana. TCMG Vial, más de 10 años en el rubro. 84 Motos, agencia oficial, Beta, Sonte, TBS. 84 Motos, la línea más completa en accesorios para tu moto, la esquina de las motos. 84 Motos Campana. Toronto Gas, sanitarios, cañería de gas, agua y cloacas, grifería, la línea más completa en repuestos, venta de cerámicos. Visite nuestro local de exposiciones en Avellaneda 921 Zárate. Agromecánica Lauro, agente oficial Honda y Steel en la zona norte. Todo para parques, jardines, el agro y el campo. Agromecánica Lauro, siempre junto al campo y la industria. Taller de competición JRT de Juan Sbarra.
Atención de chasis, banco de rodillo, tren delantero para autos de picada. Celular 1566 7044. Frenos y embragues Carfaño. Discos, cintas, repuesto de servo, volantes, balanceo, placa, disco de embrague. Todos los modelos, todas las marcas. Iriart 681. Continuamos aquí entonces en esta velada tan particular. Roberto Tedeschi, va, Cacho, el sordo, no sé cómo llamarte. En aquella época, ¿cómo se te conocía? ¿Cómo se me conocía? Y el sordo Tedeschi siempre. Sí, toda la vida igual. Bueno, ¿y cómo era aquello de correr, de disfrutar, de pelear campeonatos? Y la verdad que era lindo. Nosotros corríamos, yo tenía una Zanella 110 y éramos 12 socios que teníamos. Y yo era el piloto en esa época. Y bueno, nos divertíamos, la pasábamos lindo. Se corría acá atrás en el hotel de Dálmine, ¿viste? Circuito de tierra. Yo corrí 3, 4 carreras. Tuve la suerte, la primera carrera que corrí gané y después nos entusiasmamos y después se acabó la plata, se acabó todo. Lo peor que te puede pasar es ganar, ¿no? Claro, ¿viste? Después ya se pudrió todo y bueno, pero la pasamos lindo, la verdad como pasaron unos momentos, esa época era linda, era otra cosa. ¿Viste? Era otro país, era otro momento. Y la rivalidad en pista quedaba de lado después cuando terminaba la carrera. Vos calculás que nosotros éramos 11, 12 amigos y me daban la moto para correr a mí y nadie se enojaba, nadie, viste, no había envidia, nada. La verdad que la pasábamos lindo. ¿Cuál es el recuerdo más lindo que te queda de eso? Y ese, haber disfrutado con todos los amigos, viste. Bueno, disfrutar la noche hoy, ¿eh? Bueno, esperemos que sí. Fernando, seguramente que hoy le decimos a los muchachos una noche muy especial, muy particular. Es revivir un poco un momento lindo de tu vida deportiva. Sí, realmente es un momento muy, muy especial, ya que pasaron muchos años. Fue allá hace tiempo y a lo lejos en nuestra juventud, que corríamos en moto y bueno, ahí se hicieron algunos amigos, nos dejamos de ver por circunstancias de trabajo, pero siempre uno recuerda todo ese tipo de cosas y lindas cosas que pasamos, ¿no? Claro, yo decía, rivales en la pista, amigos en la vida. Por supuesto, sí, así fue siempre, terminábamos la carrera y salíamos abrazados juntos y miramos a ver si no había ninguno que se haya lastimado o algo parecido, pero realmente fue una amistad que se cosechó en esa época. Fernando, ¿y vos con qué moto corrías? ¿En qué clase? Corría en la clase de 150 centímetros cúbicos, pero corría con una ISO Legnano italiana de 125 centímetros cúbicos, 4 tiempos. ¿Quién te la preparaba? ¿Dónde la armaba? La preparaba un muchacho de Zárate, porque yo en esa época vivía en Zárate, Canciani. No sé si a lo mejor lo conociste, que se dedicaba a motores y bueno, entre los dos hacíamos lo que podíamos, pero no tenía nada sofisticado. Era un poquito que se tocaba y nada más, no había nada raro. Pero además que costaba mucho dinero y no lo teníamos. ¿Y cuál era el rival más duro, el más difícil por aquellos tiempos? No, yo la vez que salí segundo, que fue que me caí, fue con el flaco, que no me acuerdo el nombre, no sé si está por acá atrás, en el circuito, creo que fue la primera carrera que se hizo en Campana, que salíamos de Boulevard Sarmiento y Beruti hasta Güemes hasta Boulevard Sarmiento y ahí doblábamos otra vez por el Boulevard. Bueno, ahí me iba primero, me caí, pero no pasó nada y bueno, ahí salí segundo. Fue la carrera que más recuerdo porque fue muy peleada hasta el último minuto. Bueno, si a golpe se hacen los pilotos, estaba en la buena senda. Sí, pero bueno, no sé, qué sé yo, cuando uno es joven no siente dolor, no siente nada. Tengo un sobrehueso en el hombro de esa caída, o sea que cada vez que me toco el hombro me acuerdo de eso. Pero fue lindo, todo muy lindo. Bueno, a disfrutar la noche, a reencontrarse con amigos. Me parece que está bueno esto, ¿no? A charlar un rato de tiempos idos. Gracias por la nota. No, gracias a ustedes. Hasta luego. Bueno, Roberto, yo digo que es una noche muy especial, una noche muy linda, de gratos recuerdos. Sí, efectivamente, uno recuerda cosas de prácticamente 50 años atrás. Esto es un montón. ¿Qué ocurre? Que yo me he dejado de ver con esta gente, mi trabajo no siguió con las motos de carrera. He estado siempre unido al motociclismo, pero ya no en calidad de corredor. Entonces se deja de ver y bueno, y ahora aquí me he encontrado con varias personas, con este muchacho Beccaría, que está viviendo afuera también y vino para acá. Bueno, con varios más que estaba para saludarlos y así nos hemos reunido y ojalá esto sea un punto inicial para poder empezar a vernos un poco más seguido también.
está este señor Rotondo, que también fue compañero nuestro, corría con un alpino también yo con alpino, y tanta otra gente que ustedes que están permanentemente acá con ellos tienen un contacto mayor y los ven permanentemente. ¿Y cómo era la competencia por aquellos años? Claro, la competencia era, y bueno, era como toda competencia. Acá venía una persona que lamentablemente ya no está entre nosotros, que era un entrerriano, que bueno, él era el punto inicial de todo porque nos tenía bastante cortito y nos ganó muchas veces. Era el rival a batir. Era el rival a batir. Y bueno, algunas veces lo hemos batido y otras veces se llevaba el premio, realmente esa es la verdad. Bueno, pero no fueron tantos los años que yo estuve mezclado ahí en el circuito, corríamos en Dálmine, después íbamos sí, efectivamente, y varios otros lugares. Pero bueno, ya todo eso fue historia y hoy la vamos a rememorar un poco acá. Bueno, disfrutar la velada y gracias por la nota. Al contrario, gracias a ustedes, suerte. Jorge Tisera, bueno, noche especial, distinta, diferente, yo le digo a los muchachos, disfrutando este lindo momento, ¿no? Sí, muy lindo y recordando viejos tiempos desde cuando corríamos acá con todos los muchachos. Incluso yo trabajaba con Gariglio, que preparábamos motos para Jorge de Jacobi y Rotondo, Chiquito Rotondo. Y después también corrimos en la carrera de Arrecife, de compañero con Gariglio. Claro, bueno, hoy usted está radicado en Zárate. Sí. Bueno, hoy hablábamos de la rivalidad de Campana y Zárate, rivalidad bien entendida en lo deportivo porque hoy están todos juntos festejando. Sí, no, pero hoy en eso ha cambiado mucho, por lo menos más en la parte de moto, digamos, ¿no? De todo lo que sea automotor. Puede haber rivalidad con la juventud y eso, pero la gente grande prácticamente no somos compañeros y la verdad que al verlos así a todos es una gran alegría. Bueno, y usted marcó algo realmente importante para el mundo de las motos por aquellos tiempos. En esas 6 horas de Arrecife ustedes ganaron. No, habíamos salido segundo porque... habían hecho podio, perdón. Claro, porque el problema era así, estaban los Di Palma, que son los que corren el coche, que nosotros corríamos con una el papá, Luis Rubén. Claro, teníamos una moto, una Aeropuch, y era con tercera, y ellos tenían una moto nueva que era la Vespa con 4 cambios y en la curva brava, porque era un circuito de Forte que se corría, siempre se nos escapaba, en la recta lo agarramos y así fue que salimos segundos. Bueno, pero de todas maneras se trajeron un premio importante. Sí, por lo menos por el sacrificio y más en ese tiempo, ¿no? Que no había dinero como para preparar, se hacía todo a pulmón y haciéndolo después de fuera de horario del taller. Bueno, gracias por la nota y disfrutar la noche. No hay por qué. Muchas gracias a ustedes. Perdón, Pedro, ¿vos no corrías por qué? Porque no había casco para mí. Pero vos lo intentaste. ¿Vos lo intentaste? Sí, lo intenté, pero no. Como no había casco no pude correr. Pero no hubo ninguna forma ni conseguir por ejemplo, un casco de un Fiat 600, nada. No, fuimos a hablar a Cometarza y todo, a ver si, pero no hubo caso. La licitación no la ganó nadie. No la pudo ganar nadie, salía muy caro. Bueno, a mí me dijeron que hoy estás acá acompañando a un amigo, un familiar, un pariente. Sí, me mandaron a cuidarlo porque por allá se pasa para el otro lado, tengo que cuidarlo. Bien, Edgardo, creo que está hablando de vos, ¿cómo te va? Bien. Bueno, contanos, ¿cómo era esto de correr con las motos? Hoy una noche muy especial, encontrándose con viejos rivales de pista, amigos de la vida. No, yo realmente no compartí mucho con los muchachos que están hoy acá, porque cuando ellos prácticamente se dejaban, yo empezaba. Hay una diferencia un poco de edad, ¿viste? ¿Vos lo disfrutabas desde afuera? Sí, por supuesto. Esto es la pasión de toda la vida, sí, por supuesto, y por eso después, de alguna manera, empecé a correr, ¿no es cierto? Edgardo, ¿vos tenías alguno en particular que te gustaba verlo correr de todos los que hoy están acá? Sí, 3 veces, Jorge. ¿Era un piloto que te gustaba? Sí, muy aguerrido y con él sí nos disputábamos, con él nos dábamos a matar. Ahora que venían esos pilotos de capital, en algún momento aparecieron, ¿le cambiaron la historia a la categoría porque había que ganarles a ellos? ¿O la rivalidad siempre seguía entre Campana y Zárate? No, como todo, mientras estábamos Campana y Zárate, la rivalidad era entre nosotros, pero cuando aparecieron ellos, la cosa
venían con adelanto, con máquinas más importantes, con equipo y bueno, había que ya, el problema era, como también cuando vinieron los entrerrianos, un equipo que venía 3 motos que andaban muy bien también, ¿viste? Nos obligaba a trabajar un poquito más, a hacer más profesional la cosa. Sí, sin duda. Bueno, yo por eso después, yo terminé con toda esa gente, ya acá se hacían muy pocas carreras, empezamos a ir a correr para el lado de Capital, al autódromo, por ejemplo, que creo que los que están acá, creo que no llegó nadie al autódromo, porque fue otra época, fue una época posterior, ¿no es cierto? Ahora, cuando dicen que todo tiempo pasado fue mejor, ¿vos qué decís? Yo digo que sí, dentro de las posibilidades que uno tenía, sí, porque hoy hay cosas que son inalcanzables. En aquel momento, sacrificio se hizo siempre, se trabajaba a destajo, de día, de noche, no había límite, pero se llegaba. Y hoy a veces todo lo ves muy lejos, ¿viste? Hay cosas que son inalcanzables para alguien que no cuenta con mucho recursos. Bueno, disfrutar la noche y gracias por la nota. No, por favor, gracias a ustedes y buenas noches. Bueno, seguimos avanzando. Vamos a ver si podemos hablar con Jorge Trevesé. ¿Cómo te va? Buenas noches. Recién Edgardo me decía que el piloto que para él fue un poco un referente de las motos eras vos. Claro, porque empezamos, yo era un poco más grande y viste un poco más de coraje a lo mejor, viste, y bueno, y tratamos de dejar un poquito de herencia, viste. Yo no corrí mucho, corrí algunas carreras muy contadas, pero viste, me fue bien, la verdad que me fue bien. ¿Y cómo eran aquellos tiempos? Era difícil. Y escucha, era difícil comprar una bujía. Yo vos sabés que a veces le digo, el que te regalaba una bujía era, no sé, era Gardel, viste, porque en serio, que se le ibas a pedir a alguno de los repuesteros y te miraban con cara rara, pero fue lindo, realmente fue lindo. ¿A qué circuito llegaste a correr? Y yo corrí acá los de Campana, en Villalía, en Moreno, en San Andrés de Giles y Varadero. Bueno, ¿y cuál fue el rival más duro, el más complicado? Yo llegué a correr con los Peyes, que les gané en Villalía, que ahí, viste, cuando los hermanos Peyes empezaban, que eran un equipo, y fuimos con una moto que era una híbrida y les ganamos, que viste que realmente fue... Y después cobramos, bueno, nos fajaron encima después y todo. Porque decían que habíamos trampeado con la cilindrada, pero no fue bien, realmente no fue muy bien. ¿Te trajeron el premio? No trajimos el premio. Sí. Bueno, ¿y con qué moto corrías? Corríamos primero con una Vespa, que le habíamos cortado un motor de motoneta, y después habíamos comprado a los Melón, le habíamos robado un motor, se lo habíamos robado a los gringos Melón, un motor de un Morini italiano que el Tano en esa época se lo traían de Italia, se traía en la moto. Le sacamos el motor y se lo cortamos, cuando se lo cortamos no tenía más remedio, lo tuvo que dejar para la moto de carrera y ahí arrancamos. Corrimos con eso bastante tiempo. Bueno, hoy es una noche muy especial, pero yo quiero contar que para usted es más que especial, porque usted está radicado en el sur, me va a decir en qué lugar, y se vino especialmente para esta cena. Exacto, yo estoy radicado en Trelew, ya hicieron 41 años, y cuando me avisó Crevani, le digo, bueno, voy a ir. Y bueno, me agarré el avión y me vine. Estos son de esos gustos que uno se puede dar en la vida, ¿no? Va a ser el último, no creo que tenga otro. Encontrarse con aquellos viejos rivales, amigos de vida. ¿Qué te parece? Sí. ¿Cómo era lo suyo de una moto, arriba de una moto? ¿Cómo? ¿Cómo era lo suyo de arriba de una moto? Es decir, ¿cómo funcionaba? Bien, yo lo que pasaba es que daba mucha ventaja, porque yo siempre fui pesada. Ahora estoy delgado, pero en aquel entonces jamás pude bajar los 79, 80 kilos. Corría contra pibes de 60, así que te imaginas. Pero bueno, trataba de superar eso con tener un motorcito que anduviera fuerte. Y andaba fuerte. ¿Y se conseguía buenos resultados? Sí. ¿Con qué moto corría? Con un Alpino 50. En aquellos tiempos, ¿cuál era la moto a batir? Y había varias. Había unas Motón, que eran unos motores de 4 tiempos, Ersec. Con esa Motón fue varias veces campeón. Y después estaban las Leñano, que eran las más populares. La Ciambretta 50, y bueno, había de todo un poco. Bueno, que disfrute la noche, que la pase bien y realmente creo que para ustedes básicamente es una alegría reencontrarse, ¿no? Sí, por supuesto. Esto son satisfacciones que se da uno de vez en cuando. Hablar de Giordano es hablar de competición, hablar de Enrique es hablar de motos. Y un poco de motos. A los 13 años, por la gentileza de Fito Ramírez, de Fischer, Omar Fischer, fueron los primeros que me prestaban una moto para probar circuitos, primero para ablandarlas, porque en ese tiempo se asentaban las motos. Entonces toda la semana andaba en la moto. Y a los 14 años
porque mi hermano había quemado una junta de tapa de cilindro, no podía correr la moto. La pregunta cabe, ¿cuál de todos tus hermanos? Amanlio, ahora tiene 72 años Amanlio. En una carrera que él tenía en la cabeza del campeonato, no era tan estricto el reglamento como hoy. No corrió la moto y había algo de 6 para la final. Y yo le propuse, déjamela correr, si son 6, hasta el cuarto hay premio, por lo menos pagamos los aros. Y bueno, me firmó una autorización como padre, porque en ese tiempo había que autorizar a los menores. Largué y gané, para mi desgracia. Primer carrera que corrí, primer carrera que gané. Es lo peor que te podía pasar, ¿no? Porque después de tu llamada... Después te quedás enamorado de la moto. Y a los 31 años volví a correr en moto en motocross. Y esa es la historia. Pero todo fue gracias a estos muchachos que me llevaban 10 años, 15 años, y que en ese tiempo eran muy generosos. Fito Ramírez, Omar Fischer, el nene Dip, el flaco Alfonso. Todos me cedían moto, me invitaban a correr sus motos. Y bueno, esa es la historia. Seguimos compartiendo Moto Sport. Pinturería Sarmiento, en sus 2 sucursales, Sarmiento 696 y Avenida Mitre 1284, Campana, teléfono 427218. Golpe Campana, la última tecnología en recapados de máxima calidad para todo tipo de transporte. Somos representantes en la zona de Firestone y Bridgestone, con los mejores precios. Golpe Campana. Expreso El Campanense, servicio de expreso a Capital Federal, Campana y Zárate. Teléfono 431-827 o al celular 1557-4292. FT Energía, motos eléctricas ecológicas y económicas. Sunra, KDW, Lucky Lion. FT Energía, la boutique de las motos, en la esquina de Alberdi y Rawson, Campana. Bulonera BRH, de Rotondo Hermanos, bulones, tuercas, alem, arandelas, espárragos, ventas por mayor y menor. Bulonera BRH. Baterías Campana, en repuestos todas las marcas para todos los modelos que tu auto necesite. Embrague, electricidad, frenos, bombas de agua. Y como siempre en baterías, el mejor precio del mercado. Baterías Campana. Casa Respighi, todo para la construcción. Antártida Argentina y Carriego, Zárate. Teléfono 03487 425 422. Servicio y calidad a los mejores precios. Warger Motos. Service, accesorios, lubricantes, venta de motos. 6 de julio 1670, Campana. Estrada 1489, Escobar. Warger Motos. Producciones estructurales del Grupo MZ. Construimos naves, plegados. Producciones estructurales, con su planta en Colectora Sur, Ruta 9, kilómetro 87,5, Zárate. Producciones estructurales del Grupo MZ. Buenas. ¿Por qué trajiste Quilmes? Porque soy argentino, papá. ¿Qué querés que traiga? Continuamos en Motorsport, seguimos. Es tiempo de hablar con preparadores de aquella época acá, ¿no? Porque indudablemente usted no corría, pero me dijeron que armaba unas motos bárbaras, Rubén Carillo. Sí, efectivamente. Incluso ahora vamos a ver una figura, una moto con un carburador casero, que nos llegó a ganar el campeonato de Dálmine. Una satisfacción inmensa, tanto los fierros como la gente. ¿Y cómo se trabajaba en lo previo? ¿Cómo era una semana en el taller? Porque uno entiende que no había los elementos con los que se cuenta hoy. Era mucho rebusque de piezas usadas,
mucha ingeniársela para hacer cosas, repuestos, y un corazón inmenso. Y horas, y horas, y horas. ¿Y respondían los muchachos después de arriba de las motos? Sí, sí, Di Jacobi fue uno de los pilotos míos, anduvo muy bien, y otro fue el Chiquito Rotondo. Hasta ahora, en su momento anduvieron bien. Después pasó el tiempo y lógico, los años cambiaron, la mecánica cambió y nuestras motos quedaron atrás. Había que de alguna manera actualizarse en función de lo que iba proponiendo la categoría. ¿En qué clase corrían ustedes? En moto hasta 125 y moto hasta 50. ¿Y cómo era el chiquito arriba de una moto? Era un piojito, no un chancho como ahora. ¿Pero era rápido, era astuto, era despierto? Sí, andaba bien, andaba bien. Después, con auspicio de Cauduro, yo preparé una Puch 150 en motoneta, con la cual ganamos las 3 horas de Varadero, salimos segundo en Arrecife y segundo en Capitán Sarmiento. Y después ya no corrí más. Pasaron los años, nos fuimos abriendo, uno se casó, el otro se fue, el otro se puso panzón. Entonces, ahora, ¿de qué año estamos hablando? Yo tengo 71, 50, 45 años atrás. ¿Era el furor en aquel momento las motos? Porque Campana es cuna del automóvil, pero convengamos que las motos me parece que dieron el puntapié inicial dentro del mundo tuerca. Usted acuérdese que era la salida de fábrica, era una invasión de moto y motoneta, que ahora no se ven más esas marcas. Ahora salen en auto. En auto algunos, otros muchas motitos, pero son todos chicos, manejan mal, irresponsables, no le dan bolillo a los semáforos, es un desastre. Bueno, y habíamos quedado que en esa época todo el mundo salía de la fábrica con motos. Claro, y auto algunos que otros, ahora no, ahora es al revés. Es al revés, hay muchas motitos y muchísimos más autos. Bueno, ¿y quién eran los rivales suyos a la hora de preparar motos? Bueno, estaba el Flaco Alfonso, el Turco Dip, el Gordo Fischer que anda por ahí, y la gente que venía de afuera. ¿Fito Ramírez también preparaba? Bueno, en su momento sí, cuando estaba el circuito viejo de La Fosa en el barrio obrero. Después ya en la época mía no. Daba, a lo mejor daría una mano a algún otro, pero en sí no era problemático. Bueno, gracias por esta nota y por estos recuerdos tan lindos. Al contrario, gracias a todos ustedes y a todos nosotros. Porque gente que hacía 45 años que no la veía. Bueno, que se repita esta fiesta. Sí, esperemos que sí, esperemos que sí. Estamos en un momento donde estamos hablando de la época de las motos y acá todos te mencionan como uno de los pilotos importantes de la época. No, importante no. Hacíamos lo que podíamos y nos llevaba más la pasión que lo que podíamos hacer. Y acá estaba contando con Roberto cuando viajábamos, que íbamos a correr a Pergamino en un Citroën 12B, que le poníamos como 12 horas hasta Pergamino, hacíamos en 2 o 3 etapas. ¿Cuál es los recuerdos más lindos que te quedan de tu paso por las motos? Qué sé yo, fue lo más lindo que se aprendió a trabajar, a hacer cosas con Juan Carlos Fernández, que fue medio mi maestro, y la verdad que yo corría en moto porque él me la daba, no era porque era mía. Yo decía que si bien Campana es cuna del automóvil, el furor del mundo tuerca arranca con las motos acá. Sí, no, las motos fue un furor muy lindo, ya de antes de la época mía, cuando estaba en el circuito de La Fosa, que era el horno de San Polini, por allá. Los viejos duelos con la gente de Zárate. Sí, venía mucha gente del lado de San Miguel y todo, de Munro, toda esa zona que... Y había unos entrerrianos que vinieron, dice, un poco a copar la parada, ¿te acordás vos? No, vinieron los Biden eran, que... No, pero en una carrera que se quedó Juan Carlos, que no pudieron hacer nada, pero después de la otra carrera no pudieron ganar, bueno, anduvieron ahí medio complicado para querer ganar de prepo, pero la verdad que no vinieron más después. ¿Cuántos años corriste en moto? No me acuerdo bien, pero creo que 5 o 6 años anduvimos en la moto. Bueno, digo, a disfrutar la noche, ¿no? Porque uno se encuentra con viejos amigos. Sí, ya lo creo, sí. Vamos a estar saludando gente que hay algunas caras que ya se te despistan, ¿eh? Yo digo, rivales en la pista, amigos en la vida. Sí, no, tenemos
mucha amistad con mucha gente acá. Roberto Pinedo, estamos un poco viviendo una noche muy especial, muy linda, muy agradable. Reencontrarse con viejos amigos, rivales en pista. Sí, cómo no. Sin ninguna duda, yo a muchos de ellos hace años que no los veía ni compartía un saludo al menos. O sea, gente que se pierde, ¿no es cierto?, con el tiempo. ¿Y dónde llegó a correr? Bueno, yo inicié acá cuando estaba el famoso circuito de Villa Dálmine, con 50 centímetros cúbicos, con una Motón 50. No era ganadora, pero estaba dentro de los puestitos después de Fernández, Enrique Sanguinetti, y me la rebuscaba con métodos precarios, porque antes no teníamos esas posibilidades de tecnicismo, ni buena tornería. Bueno, se corría. Y después pasé a 125 centímetros cúbicos con un Fiam RF, preparación RC, que ese caminaba fuerte. Ahí venía con toda la pimienta ya. Exactamente, tal y así con ese Fiam fui subcampeón en el año 69 en Villa Dálmine. Y bueno, después que yo iba a correr a la Peña El Gatonero, que apellaba un turismo carretera en Moreno, a Pilar, Pergamino. Y bueno, qué sé yo, he clasificado, no fui un ganador neto, pero tenía con métodos muy precarios, poca guita, como se ve verdaderamente, y hacíamos lo que pedíamos. Bueno, Antonio, yo decía recién de que esta es una noche muy linda porque indudablemente uno se encuentra con viejos amigos y pasan dos cosas. Enseguida afloran los recuerdos y uno dice, qué viejos que están estos, ¿no? Sí, sí. No queremos reconocer que nosotros también estamos viejos. No, pero ellos están viejos. Uno siempre tiene la gana, el entusiasmo. Sí, la verdad que sí, es una época buena. Bueno, ¿y con qué moto corría por aquellos tiempos? Bueno, es un engendro, digamos. Yo trabajaba en un taller en San Martín y el dueño del taller fabricó un motor. Y ese motor salió a la venta y después yo compré uno, que actualmente todavía la tengo. Así que era un motor 125, 3 cambios y bueno, hicimos lo que se podía en ese momento. ¿Y qué se hacía en ese momento? Mucho sacrificio, todo a lima, a dedo y bueno. Como dice Lerner en su canción, a todo pulmón, ¿no? Eso, a todo pulmón, sí. Pero bueno, uno le queda ese recuerdo. Sí. ¿Cuáles eran los rivales? ¿Quiénes eran los pilotos que a uno le quería ganar? Y había muchos pilotos buenos de Buenos Aires, de todos lados del país. ¿Llegó a correr acá en Campana, en el circuito de Campana? Sí, sí. En el de Dálmine. Obtuve un segundo puesto y bueno, después ya no podíamos competir con las motos que venían. ¿Ya después empezó como a ser profesional la categoría? Claro, ya venían motores y ya listos para correr, había que tener plata para, digamos, comprar y poder seguir corriendo. El ABC del automovilismo, de toda la vida, el que tenía plata tenía un vehículo de punta. Claro, sí. Bueno, yo le quiero agradecer por esta nota y a disfrutar la noche. Bueno, gracias. Yo compré la moto que era de Fito Ramírez, la moto era de él y yo la encontré en mal estado, pero bueno, después la fui recuperando, la fuimos mejorando, le hicimos todo, en realidad se hizo todo, porque le hacía los árboles de leva se los hice yo, las válvulas las hacíamos nosotros, los cilindros, los pistones los mandamos a hacer con un diseño nuestro. En realidad se armó el motor completo. ¿Qué moto era y en qué clase? Motón 50 centímetros, motón 50. Y ganamos por todos lados, la verdad que se ganaba por todos lados. Acá ganamos un campeonato y Bruno Camarota, que después corrió con la mía, entró segundo, y Enrique Sanguinetti primero con otra moto más que hicimos. O sea, ganamos 2 campeonatos en Campana. Ahora Bruno dice que él era el mejor. Y puede ser. Es muy probable. ¿Tenemos que creer? Y es probable, es probable. Ahora, si los dos ganaron un campeonato, quiere decir que los dos eran buenos. Los dos éramos buenos, los dos éramos buenos. La preparación la hacía yo.
La preparación, nos quedábamos hasta las 3 de la mañana en aquel entonces haciendo piezas, haciendo selectores de cambio. Los engranajes de la caja los hicimos a Lima. La segunda rimada se hizo a Lima, con Enrique Sanguinetti. Ahora, cuando se dice que esto del automovilismo, del motociclismo, de las motos, es una pasión, lo está reflejando en tus palabras. Y sí, la verdad que es una pasión. Pero uno ya nace con el gusto por las herramientas y por las cosas, porque a mí no me enseñó nadie nada. Yo autodidacta, yo torneaba, yo soldaba, hacía cosas raras, soldaba aluminio en aquel entonces con unas varillas inglesas que habían venido, que hoy día no hay más. Sulzer, hermanos, las compraban en la Avenida Belgrano, en Capital. Y los rellenos duros, rellenábamos con estelite cuando todavía no se sabía lo que era el estelite. Los árboles de leva, los botadores. Y bueno, la moto la verdad que nos dio satisfacción. Pichi, bueno, contanos, lo tuyo pasaba por otro lugar, es decir, vos te dedicabas a preparar motos. Sí, cuento la historia de la moto, de la ISO que corría Tachuela. Bueno. Disculpame, ¿Tachuela era Martínez de apellido? Martínez, Julio César Martínez. Hoy el hijo vive en Zárate. Sí. Todos los sábados en la confitería Tropicana limpiábamos para la noche. Entonces llegó Julio César y dijo, muchachos, hacen el circuito para motociclismo, hay motonetas hasta 155, habría que conseguir una. Y dice Toto Bastanzo, yo tengo una ISO. Esta es la mía, dijiste vos. Los miramos todos, Cacho Lurachi, Jorge Fagnani, Cuqui Palacio, mi hermano. Y le dice Tachuela, tráela. Le sacamos un poco las chapas y la preparamos. Bueno, la trajimos y empezó el desmantelamiento de la moto. Sacar las pedanas, sacar pedalines. Y se la llevaron a Mario Smith, al lado de la sodería, en la 9 de julio. Y se la llevó Julio. Y bueno, yo estaba también. Entonces empezó soplete, antiparra y empezó a cortar. Ay, yo veía que cortaban esa moto con el soplete. Después la armamos. Bueno, la terminó de contar, de sacarle todo quedó el cuadro pelado. Y le dice, che, Tachue, esto es un dinosaurio. Quedó larguísima. Le cortó como 20 centímetros, 25 del medio del pedalín de freno para atrás. La marcó con una tiza, la cortó y la armó. Vos sabés que la moto era hecha con una plantilla de fábrica, parecía. Porque iba en la ruta, soltaba las manos y seguía derecho la ruta. Cortar un cuadro es una cosa. Bueno, cuando Toto la vio cortita, con un tanque de leñano, bueno, ya estaba. Le pusimos, Marco García le pintó Tropicana Club, unas palmeras. Y bueno, la moto la manteníamos con los clientes de la confitería. Con Cacho Lurachi estábamos en el lugar de ropa. Y a todo el cliente que venía, ¿cuánto vas a colaborar para la moto que el domingo hay carrera? Y así todo, bueno, teníamos un señor que es ingeniero químico ahora, que se llama Bastanzo, el primo Toto, el Cachi. Él preparaba la mezcla. Bueno, mi papá viajaba a Buenos Aires y me compraba todos los éter sulfúrico, alcohol metílico, toda la mezcla que hacíamos. Bueno, ¿y los resultados se daban? Sí, en un campeonato se ganó un trofeo muy lindo, una copa, salió tercero en un campeonato, pero Tachuela le gustaba la punta. En la clasificación, por ahí quería la punta, ¿para qué? Si clasificaban 5, rompía la moto, se rompía. Entonces, bueno, rompía en la carrera, en la final, por ahí agarró en algún puesto. Qué lindo momento, ¿no? Sí, hermoso. Unos recordatorios, anécdotas, nostalgia. Hermoso, porque todos nos acordamos de los momentos lindos y de los momentos feos también, ¿viste? Eso que te hacen llorar de bronca. Emocionante. Gogi, ¿cómo era el preparador que tenés a tu lado? Un viejo macanudo. ¿Pero sabía o no? Sí, sabía un montón, sabe un montón. Y por sobre todas las cosas, un hombre llevadero, gran amigo. Formamos un grupo fantástico entre todos. En aquel entonces en Campana había una camaradería bárbara. Cosa que hoy cuesta, ¿no? Y no sé, yo veo que es distinto, no es como antes. ¿Es así, distinto? Sí, completamente, ¿no? Pensar que hace 48 años de esto, más o menos, ¿no? 48. Sí. Mira,
Y los que se fueron, lamentablemente, cierto que ya no están. Mira, recién me encontré con el hijo de un muchacho, digamos así, de Tachuela, ¿no? Sí. Que él me corría a mí las motos y principalmente me corrió los karting. ¿Y de los pilotos que tenías, cuál era el que más sobresalía? Bueno, mira, todos, porque eran todos muchachos, y son lamentablemente todos fallecidos, porque Gómez, que es uno, y Tachuela era el otro, ¿no es cierto? Y Marino, que no sé lo que pasó, no sé si lo habrán invitado, pero no lo he visto. Marino, que también me corría los karting. Y dentro de lo que tiene que ver con lo tuyo, que es los preparadores, bueno, estaba Turco por un lado, un preparador importante, el Fito, Alfonso, Fito Ramírez también, que armaba lo suyo. Fito también, sí, Angelito Crevani. Eran otra época, no había esa envidia, nada. Sí, no había tecnología, no, te arreglaba como se podía. Pero claro. Contá, ¿por qué te memoria que yo? Sí, hasta por ahí nomás. Resulta que la moto, la Bellone, no daba más. Tenía tantos parches que ya no sabíamos más qué hacerle, estaba estropeada totalmente. Entonces dice el gordo Juntoli, ¿te acordás del gordo? Vamos a comprar un chasis nuevo. Bueno, vamos. Y nos fuimos a la fábrica de la Bellone, que en aquel tiempo era del viejo Bellone, cuando corría en turismo con el Alfa Romeo. Y conseguimos una moto prestada. Una Suzuki 250, hermosa, nuevita. Que era de un carnicero que estaba en Mitre y Castilla, ¿cómo es? El Petty. Fuimos. Llegamos a la fábrica y nos dicen, no fabricamos más motor, ahora fabricamos cocina. Y a la vuelta fundimos la moto. Ni chicha ni limonada. Ni chicha ni limonada. Bueno, ¿ves? Esas son las cosas lindas que quedan. Sí, la verdad que sí. Eso, y juntarnos ahora todos, mirá que la verdad que el chiquito Rotondo, pero bárbaro. Esperemos que se repita y que nos podamos a ver las caras todos otra vez, ¿no? Ojalá que va a ser un poco difícil, ¿no? Porque ya estamos todos medios viejones, un poco achacados. Cuando nos llamen ya nos vamos a ir, pero ahora estamos... Ojalá que se pueda hacer todos los años. Mirá qué lindo, mirá. Todos los que éramos pibes, mirá la foto, si vos te das cuenta que éramos pibes. Yo ya era viejito, veterano. Tantos muchachos que cuando yo llegué no los conocía. Me tuvieron que decir quiénes eran. Porque de aquel entonces hasta ahora, el gordo Vicario, 30 años que no lo veo. ¿Cuántos recuerdos? Bueno, seguimos viendo Motorsport, ahí está mejor. Tirá papeles, plásticos, metales, cartones o vidrios. Todo limpio y seco en el punto verde más cercano a tu domicilio. Para saber más, ingresá en www.campana.gov.ar. Corralón de Materiales Las Campanas. Todo para la construcción y ferretería. Consulte nuestros precios. A empresas descuentos especiales. Operamos con todas las tarjetas. Atendido por sus dueños. Corralón de Materiales Las Campanas. Taller de alineación y balanceo de Andrés Rivero. Frenos, suspensión, tren delantero, dirección hidráulica, cambio de amortiguadores, trabajos garantizados, atendido por sus dueños. López y Planes 805, Zárate. Johnny Transmisión, de José Tedesco. Reparación y repuestos de caja y diferenciales. Todas las marcas y modelos para autos y camionetas. Reparación en el día. Trabajos garantizados. MJC Vial SRL. Alquiler de máquinas y movimiento de suelos. Obras viales y civiles. MJC Vial, Ruta 6, kilómetro 82300, Zárate. Confitería Antiguo Molino. Masas finas, bombones, facturas, sándwiches de miga, servicio de lunch. Tortas de boda, 15 años y bautismos. Elaboración propia. Avenida Varela 334, Campana. Sumar Viajes y Turismo de Santiago Escudero. Viajes a cualquier punto del país. Nextel 178*1026. Megastore. La mejor calidad con los mejores precios. Bazar, juguetería y regalos. Tarjetas de crédito. Megastore. Metalúrgica Zárate. Servicios, capacitación, tecnología. Todas las respuestas en materia de cortes, cilindrado, plegado, montaje y soldadura. Avellaneda 750. Metalúrgica Zárate.
Estamos ya entrando en el final del programa del día de hoy. José Atilio, la verdad, la hemos pasado muy bien, nos hemos divertido, hubo anécdotas, gente que contó sus experiencias. Y yo digo que básicamente, ¿sabés qué se logró hoy en esta noche tan especial? Alcanzar el podio más importante que hay en la vida, que es el de la amistad. Porque yo dije durante varias notas que fueron rivales en la pista, pero amigos en la vida. Es cierto, ¿verdad? Y eso creo que básicamente mucho tenés que ver vos. Sí, cómo no. Vos calculás que acá hay un señor que vino de Trelew. Nos contó recién. Bueno, así que mirá que, bueno, se pudo reunir toda la gente de antes y hay 2 o 3 generaciones porque hay unos chicos más jóvenes, pero la verdad, y vinieron los hijos de los que habían fallecido. Bueno, la verdad que estoy contentísimo, más que esto imposible. ¿Sabés? Te cuento 2 cosas. Primero, lo que parecía imposible se hizo posible. Y segundo, los muchachos quieren repetir. Sí, bueno, que me ayude alguno después para organizar esto, porque dejé el trabajo, todo. Bueno, pero no importa, esto por lo menos me reconforta muchísimo. En el final, chiquito, contame, ¿cómo eras como piloto? ¿Cómo vivías ese momento? No sé cómo era como piloto, era uno más del montón, pero con una emoción y una alegría bárbara, éramos todos pibes, 18 años. Todos. ¿Pero ganaste alguna carrera? No gané, tengo segundo, tercero, ahí salí cuarto en unos campeonatos, pero andaba bien. Según tu preparador estaba muy conforme, porque te tenía de piloto, a vos y a Jorge de Giacobi. Sí, Jorge salió campeón. ¿Y vos corriste en todos los circuitos acá de Campana? No, en todo no, solamente el de Dálmine. Y después fui a correr afuera. ¿No llegaste a correr en la fosa? No, en eso no. Hubo otra generación antes. Yo digo, Campana es cuna del automóvil, pero curiosamente el fuerte del mundo tuerca arranca con las motos, Campana. Sí, cierto. Sí. E inclusive nosotros fuimos a correr a Tigre, a Chascomú, a San Andrés Giles, a Villa Ballester, fuimos a un montón de lados a correr. Y acá hay la otra generación de Bertossi y todos estos chicos, 3BC, todo esto, siguieron después ellos, fueron a correr por todos lados y anduvieron y ganaron carreras. Eran embajadores de Campana en distintos lugares de la provincia, ¿no? Sí, cierto, sí, no, acá inclusive hubo muy buenos preparadores. José, 1.000.000 de gracias por haberme invitado. Esperemos que la gente también lo haya disfrutado como nosotros, porque ha quedado un lindo recuerdo de lo que fue en su momento la moto. Sí, sinceramente yo estoy terriblemente alegre, mirá, la verdad que muy emocionado. Señores, nosotros nos estamos despidiendo, nos vamos, Dios mediante, 7 días nos separan. Por la atención dispensada, muchísimas gracias, abrazo de podio.